no hay círculo Stunt en Harley. Yo creo que para que en Ciudad de México haya más de 10 personas dándole al Stunt, yo creo que nos faltan otros 5 o 6 años. Yo soy Carlos Gabriel Cerda Favila, mejor conocido en el ambiente del motociclismo como Gabo Stunt. Yo me dedico a hacer acrobacia en Harley Davidson y un poquito del custom de otra manera. Bueno, en el mundo del stunt yo comienzo con... Mis padres son acróbatas y motociclistas. Entonces yo empecé a ir a los eventos con ellos y empecé a ver a la banda stunt, ¿no? Yo iba a la acrobacia clásica, que es lo que ellos hacen, pero empecé a ver a la banda stunt y me empezaron a dar ganas, ¿no? La adrenalina, la locura. Empezar a experimentar todo eso. Le pido prestado una motoneta a mi tía y nunca se la regresé y así empezó esta loquera, ¿no? De esta fotografía de mi hijo era con los que empezó a hacer sus primeros caballos. Entonces me acuerdo mucho que yo entré al pasillo, no sé a qué recoger, y se oyó el acelerón, ¿no? Y se oyó, madres. Empieza a pegar la moto por todos lados, pues le ganó y se le fue. Camellón, se paró, se cayó, se sobó, se subió. Se hizo un hoyo, y otra ¿te vez. acuerdas? Sí, pero esta sí nunca se me va a olvidar. Y digo, como anécdota, sus compañeritos de la escuela no le creían todo lo que hacíamos. Y entonces hay otra fotografía que espero que la tengamos, donde yo me pongo la tabla en la panza, acostamos a todos sus compañeritos y nos brincó con la motocicleta aquí afuera en la calle. Muy bonita anécdota. A fin de cuentas es mi padre y mi madre, que son motociclistas de que yo tengo uso de razón. Ellos siempre me influenciaron y me incluyeron en el motociclismo. Yo no recuerdo una sola fiesta, un solo evento, una sola rodada en la cual yo no fuera. Nunca fui del niño que se queda en su casa y sus papás se van. Me acuerdo mucho que hace 10, 12 años había un chavo que le vendía videos a mi papá de motos, de Krusty Demons, de Nitro Circus. Pero cuando llegó la locura a mi mente fue cuando le compramos un video de Jason Pullen. Es de California y él ha hecho exhibiciones en Harley desde hace 30 años y realmente es la meta a seguir. Yo creo que esa fue la chispa, ¿no? Yo siempre tuve la meta de hacerlo en una Harley, ¿no? Porque pues siempre tuve Harley cerca de mí, ¿no? El taller siempre casi fue de puras Harley y la pasión me nació desde muy pequeño. El ruido, la forma de manejarlas. Aunque yo no las manejara, pues yo toda la vida estuve en el tanque de la moto. Mi jefe siempre me trajo en el tanque. Entonces la experiencia de una Harley Davidson me cautivó y me volvió loco. Poder montar una Harley Davidson es un mundo. Poca es la gente que la monta al máximo, al sacarle las tripas, al darse un pasón de verga, ¿no? Se escucha raro, se escucha loco, pero poca es la gente que lo va a vivir. Son retos al ver que te subes a la Harley y cuesta el doble. O sea, fue un proceso bien largo, porque el proceso fue motoneta, cross, moto de pista, Sportster, Road Light, ¿no? Entonces es un mundo completamente diferente a que sea la misma técnica, más que nada por el peso. Pero realmente la parte difícil es tanto el peso y lo económico, porque si la de pista dura un mes, estas duran 15 días. El desgaste es demasiado y si las de pista no están hechas para eso, estas menos. Lo dice un amigo de Aguascalientes, es una frase como famosa, que la gente vive mucho en dos ruedas, pero en una vive muy cabrón. Entonces, para mí un wheelie, tener la moto de caballo es una sensación de libertad, una adrenalina. Para mí es lo mejor que hay en la vida. En el modo stunt, gracias a Dios, no tengo fracturas, no me he caído fuerte. Sí, muchas quemadas, tengo todas las piernas quemadas, pero caídas significativas realmente no. Pues se escucha chiste, pero uno aprende a caerse y a veces te agarras a la moto y sales del pedo, pero gracias a Dios, hasta ahorita nada, vamos limpios. Me gusta mucho ir a Guadalajara, allá entrenamos chingón, lo vemos de otra manera, pero a nivel Ciudad de México, la verdad no. Yo no emboné en el círculo stunt. Yo emboné más en el círculo custom, en el círculo Harley. La panza de pues sí, que se ve a chingada. Tanque, Gabo. Tanque.
Justo compas nos la pela. Qué pinche manopla, ni qué justo compas. La pela ceder. Este deporte te da unas vivencias bien locas y bien extrañas, pero pues la principal o la cual yo creo que estoy donde estoy fue que yo ya tenía todo pagado para ir a Mazatlán y desvielo una F4 que tenía, una de pista, y entonces mi jefa tenía una Sposter que no usaba, pero tenía una Sposter, ¿no? Y a escondidas mi jefe y yo se la convertimos a cadena, le hicimos un handbrake así de mentiras, ¿no? Ahí, soldado y todo mal hecho, y me la llevé a Mazatlán y ahí se prendió la chispa, fue la locura. Cuando me invitan a estar en la Plaza de Toros México, yo salir del túnel de caballo y ver, no sé cuánta gente era porque no era lleno total, pero la mitad estaba llena, fue impresionante. A partir de la Plaza de Toros, mi vida y mi carrera como stunt cambió. Siempre rezo, siempre me encomiendo a Dios, me pongo el casco, me subo a la moto y cambia, güey. O sea, yo puedo estar abajo de la moto nervioso, pero yo una vez me subo a la moto y me enciendo, me prendo, carnal, ¿no? Y como mi jefe me lo incluyó en el fútbol americano, es prenderte, es encenderte, buscar una mecha que te encienda y motivarte, y recio. A mí no me late un truco y me formo, otro truco y me formo. Yo entro 10 minutos, la llanta la hago mierda y me acabo mi moto. Me gustan los eventos, los disfruto, gracias a Dios me pagan por ir a muchos lugares, pero esto lo hago porque a mí me enciende, porque a mi corazón es lo que me hace latir, es mi vida. Esto es lo que hace que no me clave en tantas cosas, que no me vaya para esas cosas. Pues un consejo es que principalmente busquen un lugar adecuado para que la gente no lo vea tan clandestino, tan agresivo. Protéjanse, pónganse rodilleras, casco, guantes. Aunque uno se vea anticuado o lo que sea, neta sí te tiran un parote. Acérquense a alguien que ya le da, pero no le hagan tanto caso. O sea, caso en la técnica, pero no en tu manera de pensar, nunca la cambien. Aprendes rompiéndote la madre, cayéndote, desmadrando tu moto. Hay gente que me ha apoyado desde antes de que yo fuera la marca de Gabo Stunt, como lo cual son mis jefes, ya de ahí siguió Brothers Custom, CX Racing, ahorita estoy con Lord. Pero gracias a toda esa pandilla que me ha tirado un paro, porque realmente es un paro, se ocupa. Un mensaje es, banda, denle, no, que les valga verga lo que la gente les diga, súbanse a su moto y sean felices y sean locos.
A mí me pueden encontrar en redes como Gabo Stone, en Instagram, en Facebook. Nos dedicamos a reparar motocicletas y adaptarlas. Podemos hacerles cualquier motocicleta Stone. El taller de mecánica y modificaciones es Gabos Garage, así aparece en Facebook y en Google Maps. Y taller de pintura y reparamos motos chocadas y lo que ocupen de esa onda. Está como Brothers Customs, también estamos en Facebook, en Instagram, Google Maps y lo que ocupen. Nosotros estamos ubicados en Azcapotzalco, CDMX, cerca del Metro Aquiles Cerdán. Y pues ahí estamos, banda, para lo que ocupen. Cualquier locura que traigan en mente, aquí no se les dice que no. Ah, ya. Huevos para todos.